Hola, buenas tardes compañeros. Mi grupo está conformado por Oscar Schneider, Alejandro Forero y Brian Chaparro. A mí me tocó el punto de la Constitución Política. En pocas palabras, la Constitución Política es la ley más importante del país, la cual fue aprobada el 4 de julio de 1991. En esta época la Constitución sufre una transformación por medio de la violencia y de los conflictos armados. Esta constitución se establece como la organización del Estado, la organización de los derechos, los deberes de los ciudadanos y las normas que rigen la convivencia. Su objetivo principal es garantizar la justicia, la igualdad, la libertad, la paz, asegurando que todas las personas, todos los ciudadanos, no tengamos ninguna discriminación de ningún tipo, ni racial, ni étnico, ni sexual. Además de esto, la Constitución está regida por tres grandes ramas: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. La ejecutiva es la que rige el presidente del gobierno para hacer cumplir las leyes de la Constitución. La legislativa es el Congreso que crea las leyes para los ciudadanos, y la judicial es la de los jueces y la corte, que hace que estas leyes sean regidas por los ciudadanos, las cuales si no la cumplen tendrán pues algún castigo. La Constitución de 1900 también reconoce que Colombia es un estado de derecho democrático, participativo, pluralista, lo que significa que todos los ciudadanos tienen un derecho y una voz, en la cual esta voz se hace sentir el día de las votaciones. Y gracias compañeros por su atención. Hola, muy buenas tardes. Entonces soy Oscar Kevin Inés de Reatega Vargas. Hoy vamos a hablar sobre la Constitución Política de Colombia. La pregunta que tenemos es: ¿cómo hacer que la Constitución Política no sea o solo esté en un solo documento o en una hoja? Aquí tenemos a mi compañero Mauricio Ramírez, que nos responderá. Bueno, muy buenas tardes primero que todo. Pues viendo la pregunta que me hizo mi compañero Oscar, estamos viendo que tengo entendido que son las reglas y leyes de la sociedad en sí. Entonces yo digo que antes que nada la cabeza es la que tiene que empezar por eso, porque si los propios policías no respetan las normas, nosotros como ciudadanos, ¿cómo las vamos a respetar? Hay que iniciar es desde lo más alto para que ahí sí podamos respetarlas. Bueno compañeros, ya escuchando la respuesta de mi compañero Mauricio, ahora vamos con la respuesta de la misma pregunta para nuestro compañero Sebastián. Vamos con él. Bueno, considero que una de las propuestas es fomentar desde primera infancia lo que es la cultura ciudadana y cívica en cuanto a la transparencia y al cumplimiento de las normas. Una de las cosas importantes a tener en cuenta es si las autoridades competentes no son transparentes. Somos tan invisibles con sus procedimientos y demás, es muy difícil que se pueda llegar a aplicar la Constitución Política de manera correcta si no hay transparencia, si hay abusos de autoridad. Entonces considero que se debe tener un mecanismo en el que las personas participen de forma activa para poder evidenciar esas políticas. Primero, muy buenas tardes compañeros, me presento, mi nombre es Luis Alejandro Sánchez, hago parte del grupo número 5 con mi compañero Oscar Chaparro y Schneider. Pues a mí me tocó un punto el cual se da como a entender una buena propuesta viable para que la gente entienda o se da a conocer sobre la Constitución Política de Colombia. Aquí tenemos unas propuestas de las cuales nos podemos acoplar y poder entender a qué deberes y qué derechos tenemos para nosotros los humanos o como tanto ciudadanos ante un gobierno estatal o cual nos mande. Tenemos unas propuestas
las que se pueden interactuar a base de unas listas abiertas en un sistema, en unos procesos electorales, el cual el pueblo decide a cuál persona ponerla en su mandato, de igual manera cuál consejo o cuál personal esté a cargo de uno. También podemos implementar un sistema obligatorio para las elecciones dignas, para también unas promesas electorales, para facilitar las candidaturas y los marcos políticos, para poder establecer lo que son los artículos, las normas, los deberes y los derechos, para poder saber a qué nos podemos acometer en la norma, a la ley. Y también tenemos derecho a una digna legislativa popular que sea obligatorio el debate para presentarla a una ciudadanía. Y también podemos reforzar la participación directa por la amnistía que se supone a la referéndum. También podemos hacer obligatorio el referéndum y no conclutivo para hacer esta. Especialmente que tengan vinculación con los contenidos del Estado social, ampliar los sujetos activos para convocar en este inicio de esta nueva era, en la que el nuevo milenio que estamos viviendo, pues gracias a Dios ya no vamos a tener las mismas consecuencias a base de un mal gobierno, que es como el mandato de un régimen, como de una amnistía, como de una banda criminal que se quiera apoderar del Estado, de todo lo que rige Colombia para hacer una sola dictadura, se podría decir. Entonces, pues a este tema vamos con lo político, sobre todo, que es lo que se basa y se entabla sobre todo en la constitución política. También vamos a dar a entender que tenemos derecho a la vida, tenemos un derecho a estudiar, tenemos derecho a vivir dignamente, tenemos derecho a una nacionalidad. Igualmente tampoco nos podemos dejar de los que vengan a abusar de su poder, porque nosotros mismos somos los que los escogemos. Entonces a este tema vengo que, aparte de nuestra ignorancia o lo poco mucho que sepamos, estar más pendiente de qué es lo que debemos hacer, qué derecho tenemos para tener nuestras cosas y no ser vulnerado por un Estado o por una disidencia. Hasta acá, muchachos, los acompaño.